Gracias por estar con nosotros en este ciclo especial de Observatorio Cultural, en el que hemos dado espacio al análisis de diversos temas de relevancia en el ámbito de la cultura en México. Expertos de diversas disciplinas hacen un análisis a fondo para responder a la pregunta que esta vez nos ocupa. ¿Cuál es la función social de la cultura? Si bien a través de la cultura reflejamos nuestra identidad y es un elemento de socialización, ¿cómo impacta en la calidad de vida de los individuos y su entorno? ¿Es posible crear contextos democráticos? Para darnos respuesta, nos acompañan en este programa Cuauhtémoc Medina, curador general del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC; Elena Chávez, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM; Gerardo Estrada, sociólogo y gestor cultural; y Sergio Raúl Arroyo, etnólogo y gestor cultural. Como siempre, tenemos información previa sobre el tema. Estamos en la señal 20.1 de TV UNAM. Siga con nosotros en este ciclo especial de Observatorio Cultural. ¿Cuál es la función social de la cultura? Aun cuando existe un amplio consenso entre quienes consideran que la cultura es un bien en sí mismo, hay también un amplio sector que coloca a las manifestaciones artísticas y culturales al servicio de alguna función de integración. En los últimos años, este sector ha buscado establecer un vínculo entre una democracia fuerte y una gran cantidad de oportunidades culturales para los ciudadanos. Se dice que las sociedades son más abiertas, tolerantes, funcionan bien y tienen un éxito económico cuando las personas tienen fácil acceso a una amplia gama de actividades culturales. La UNESCO refiere que las actividades culturales parecen ser una parte importante del desarrollo de las habilidades de los ciudadanos para expresarse, informarse, pensar críticamente y tener opiniones y habilidades que son esenciales para que funcione una democracia. Bajo esta lógica, la función de la cultura desempeñaría un papel fundamental en la sustentación y el fortalecimiento de la calidad de vida y el bienestar de los individuos y las comunidades. Los bienes, las prácticas y las expresiones culturales son vectores fundamentales de la creación, transmisión y reinterpretación de los valores, aptitudes y convicciones a través de los cuales los individuos y las comunidades expresan el sentido que dan a sus vidas y su desarrollo. Esos valores, aptitudes y convicciones configurarían la calidad de las relaciones sociales y no solo tendrían una repercusión directa en los sentidos de integración, emancipación, confianza, cooperación y tolerancia de la diversidad, sino que además orientarían a la acción personal y colectiva. El organismo internacional plantea que debido a que constituyen un legado de las generaciones anteriores y de que son objeto de una adaptación y ampliación por parte de los miembros actuales de esta, esos valores, aptitudes y convicciones se redefinen y transforman constantemente en respuesta a la diversidad cultural, los sistemas de valores evolutivos y los medios de expresión de la creatividad. Además, la manera en que los individuos perciben su capacidad para tomar decisiones y actuar en consecuencia, así como sus grados de integración y la calidad de sus relaciones con su comunidad, definen los niveles de capital social de una sociedad determinada. La cultura es, bajo esta argumentación, un factor decisivo para mejorar las capacidades humanas e incrementar el capital social, dos pilares fundamentales de la creación de contextos propicios para un desarrollo inclusivo, sostenible y centrado en el ser humano. La antropóloga Lourdes Arizpe afirma que es imposible lograr el desarrollo sin una cooperación humana dentro de la sociedad y sin una reorganización constante de las filiaciones culturales que permitan a los seres humanos con diferentes ideas sobre el bienestar convivir en una biosfera sana. Pero antes de seguir con la argumentación de que la cultura tiene una función de integración social, sería importante recordar que la necesidad de otorgarle una función al arte y la cultura en realidad atiende a una herencia sociológica. Emile Durkheim planteó la idea de que la actividad particular que realiza cada objeto, sea cual fuera su condición y clase, expresa las relaciones existentes entre los elementos de un conjunto y manifiesta el carácter de la dependencia de dichos elementos. El funcionalismo de Durkheim, como teoría que pretende explicar los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad, señala que si un cambio social particular promueve un equilibrio armonioso, se considera funcional. Si rompe el equilibrio, es disfuncional. Y si no tiene efectos, es no funcional. En este sentido,
resulta difícil ubicar de forma categórica a la cultura en alguno de estos casilleros. Durkheim, en su curso sobre la educación moral, buscaba comunicar a los educadores el sistema moral que esperaba que transmitieran a los jóvenes, con el fin de detener la degeneración moral que percibía en la sociedad francesa. Su educación moral surgía a raíz del proyecto de transformación de la sociedad hacia una sociedad moral. Esta moral sería laica y tomaría el eje de la nueva sociedad, apoyándose en la educación intelectual basada en el pensamiento racional. La educación es el medio por el cual la sociedad renueva constantemente las condiciones y prerrogativas de su propia existencia. Y en este sentido la sociedad y los fines que persigue pueden subsistir únicamente si entre sus miembros existe una homogeneidad mínima para su reproducción. La educación históricamente es desigual y heterogénea, por lo cual se puede apreciar una diferenciación, y como se ha planteado al inicio, no existe una organización educativa individual. Por el contrario, lo social prevalece de manera intrínseca en el sistema educativo sobre lo individual o subjetivo. En sociedades tan diferenciadas, el colectivo predominante es el genérico de hombre. La educación inculca a los educandos de manera común una serie de ideas, usos, prácticas y costumbres que, considerados una verdadera educación, misma que está ligada a determinados sistemas sociales que son inseparables. Cada nación tiene una educación propia, la cual define su organización política, moral y religiosa, y a la vez cohesiona a los individuos, dotándolos de una identidad propia. Esta educación particular de cada nación cambia respondiendo al contexto temporal y regional, habituando a los individuos a ponerse en las manos de Estado. Herencia romántica. Las posiciones que ven a la cultura como un fin en sí mismo tienen una raíz en las ideas del romanticismo y el idealismo alemán en la época de la Ilustración. La tradición germánica parte del concepto Bildung, que no refiere a una educación formal, sino a la función de cultivar la subjetividad que permita ampliar su conocimiento, no solo mediante la acumulación de datos, sino provocando la capacidad de generar un entendimiento sensible, lo cual permitiría que hombres libres crearan las condiciones para una civilización. Bildung, que sigue el movimiento neohumanista alemán del siglo XVIII, es un concepto acuñado y desarrollado por Alexander von Humboldt con ricas y múltiples acepciones, cuyo análisis se revela necesario a fin de desentrañar toda la riqueza de matices e implicaciones de su proyección educativa. Desde el punto de vista etimológico, el concepto Bildung tiene sus raíces en la palabra Bild, imagen, cuadro. A partir de ella, derivó en el término bilden, que bien podría traducirse como formar, hasta finalmente llegar a Bildung. El neohumanismo termina por apoyarse en el entendimiento del ser humano como un ente global, como un todo, con la finalidad de lograr la consolidación de toda su estructura. De la mano de este movimiento llega la profundización del concepto de Bildung, con las aportaciones de Humboldt y Johann Gottfried Herder. Los neohumanistas construyeron su pensamiento sobre muchas ideas enmarcadas en la filosofía idealista alemana, concibiendo Bildung como la cultivación de uno mismo y la libre interacción entre el individuo y los objetos culturales de la sociedad a la que pertenece, de acuerdo con Roger Hansen. Volviendo a la tradición sociológica, es relevante revisar el concepto de habitus de Pierre Bourdieu, que da un paso más allá del simple hábito, ya que lo define como un conjunto de principios de percepción, valoración y de actuación debido a la inculcación generada por el origen y la trayectoria sociales. Estos principios generan tanto disposiciones como hábitos característicos de dichas posiciones, sincrónicas y diacrónicas en el espacio social, que hacen que personas cercanas en tal espacio perciban, sientan y actúen de forma parecida ante las mismas situaciones, y cada uno de ellos de forma coherente en distintas situaciones. En cierta manera, podemos entenderlo como un genotipo propio de la posición en el espacio social, siendo el fenotipo los hábitos y las prácticas observadas. Además, el habitus es sistemático, en sentido estructuralista, es decir, solo se puede entender su sentido si se relacionan entre sí los distintos hábitos y predisposiciones para la acción de una misma persona, o los habitus entre distintas personas. El habitus es un sistema, es decir, cada uno de los condicionamientos asociados a una clase particular de existencia no debe entenderse de forma aislada, sino que en conjunto forman un sistema, en el sentido estructuralista del término. Debemos destacar que el habitus, al ser estructura incorporada, es un sustrato de la dominación,
pues con él se jerarquizan los principios en los que se sustenta dicha dominación. Para Bourdieu, este proceso se traduce en una inculcación, asegurando que la legitimidad de toda forma cultural es arbitraria. Toda acción pedagógica no es más que una forma de violencia simbólica en tanto que arbitraria, a través de la cual se dota a las formas culturales de legitimidad, contribuyendo así a la reproducción cultural y a la reproducción social. Antonio Gramsci señala que todos los actos culturales, pensando en el gran espectro de sus formulaciones, novelas, imágenes, películas, espectáculos u obras de arte, finalmente construyen un sentido común que se considera real, y que es lo que va a hacer posible la base de un poder político social hegemónico, es decir, la cultura genera los acuerdos que después construyen los consensos políticos. Gramsci afirmaba que la teoría y la realización de la hegemonía del trabajador tiene un gran valor filosófico, ya que representa la transformación, la construcción de una nueva sociedad, de una nueva estructura económica, de una nueva organización política y también de una nueva orientación teórica y cultural. Como tal, la hegemonía tiene consecuencias no solo en el plano material de la economía o en el plano de la política, sino además sobre el plano de la moral, del conocimiento, de la filosofía. Por tanto, la revolución era entendida por Gramsci como reforma intelectual y moral. Lo mismo se puede decir en términos de su hegemonía, que la concebía no solamente como dirección política, sino también como dirección moral, cultural e ideológica. Visto desde el concepto mexicano, fue José Vasconcelos quien a inicios del siglo XX instrumentaliza políticamente esta mancuerna indisoluble entre cultura y educación, como parte del proyecto nacional postrevolucionario que tenía como principal función la cohesión y la identidad nacional. Fue a través de las misiones culturales, organizadas en la década de 1920 por la naciente Secretaría de Educación Pública, como parte de la Cruzada contra la Ignorancia, que Vasconcelos propugnaba y buscaba incorporar a los indígenas y a los campesinos al proyecto de nación civilizada, y difundir en ellos un pensamiento racional y práctico, para terminar con el fanatismo religioso, los hábitos viciosos y llegar a un saneamiento corporal y doméstico. Un siglo después, este mismo espíritu es reactivado por la Secretaría de Cultura Federal, nuevamente a través de las llamadas misiones culturales, que ahora instrumentalizan a la cultura para perfilar un proyecto de nación, que tiene como principal función el intentar pacificar las regiones del país que más han sido afectadas por la violencia y el crimen organizado. Para ello, organizan festivales y proyectan la creación de infraestructura cultural que puedan operar de forma permanente. En este punto es relevante revisar, siguiendo a Gramsci, si el actual gobierno logra construir, a través de la cultura, un sentido común de la realidad que genere consensos y conserve un poder político-social hegemónico. Guión Edgar Alejandro Hernández. Voz en off, Erika Pérez. Hola, bienvenidos. Estamos, como pueden ver, ante un temario que tiene esta enorme complejidad. Por un lado es la pregunta de cómo es que los ámbitos donde encajamos nosotros como productores, como practicantes, como funcionarios, como operadores, encajan con esto que es la hipótesis de que pertenecemos a un todo orgánico, a una sociedad. Por otro lado está el hecho de la ambivalencia que imagino que todos ustedes tienen acerca de cuál es el sentido de atribuirle al campo cultural una función cuando es probablemente para muchos de nosotros un punto de expresión de los fines de existir socialmente también. Y está también el punto de cómo este argumento que tiene su origen en la sociología y que tenía pues una función prescriptiva, se ha vuelto un campo de batallas y operaciones. Entonces, bueno, en esa dimensión, me parece que me gustaría un poco preguntarles un poco en su perspectiva cómo se sitúan ante ese debate. Es un debate que al mismo tiempo yo creo que esa es una de sus principales dificultades. Es un debate muy abstracto que si se toma en serio, pues divide al campo académico. No es un campo en donde tengamos consensos sencillos. Y sin embargo, en el campo político y social, la noción función social de la cultura se saca como una baraja inmediata, evidente y fácil. Entonces, bueno, no sé si un poco pensando en la trayectoria que tiene el doctor Estrada, quisiera poder ser el que un poco
nos abra cancha aquí. Bueno, me remito a una expresión cultural de reciente uso, y yo por qué, no, la verdad. Para mí todo esto, estas dimensiones conceptuales y de discusiones, están válidas en el mundo académico, etcétera, pero no sé si lamentablemente o afortunadamente, creo yo en lo personal me he movido en el mundo real, ¿no? Y entonces, para mí, esto de la función social de la cultura es un poco tautológico, ¿no? Es parte esencial de la sociedad, la cultura. Sin cultura no habría sociedad, punto. Cuando hablamos de cohesión, integración, etcétera, pues la cultura es lo que nos ha permitido, desde las cuevas de Altamira hasta nuestros días, toda expresión artística o cultural ha sido una forma de integrar a la sociedad, de integrar a los hombres a través de familias, grupos, naciones, etcétera. Entonces, bueno, creo que esa es una actividad permanente del hombre, es una actividad permanente de la sociedad. Me parece que entonces a veces se pierde uno y se da lugar ya a los usos políticos, a los usos religiosos de la cultura, ¿no? La cultura es un instrumento que sirve para muchas cosas. Es decir, es una tontería esto de decir que la política cultural que planteó Vasconcelos se interrumpió y ahora se renueva. Por amor de Dios, durante todo el siglo XX se siguió la línea de Vasconcelos. Nos ha faltado imaginación para hacer algo distinto. Entonces, bueno, pues como ves, mi punto de vista es bastante poco ortodoxo en este sentido. Pero quizá, y me dirigiré ahorita a Elena Chávez, quizá los practicantes y los operadores críticos sentimos que este es un discurso que, sin embargo, tiene una aplicación real. O sea, hay un nivel en donde pareciera que la demanda de entrar en armonía con alguna de estas descripciones de función determina la asignación de presupuestos, determina la disposición de espacios, establece una división de qué es lo que aparece y desaparece. Pareciera ser uno de los ejes que en cierta manera uno podría decir que también establece en el marco de qué se hace visible y qué se censura. Sí, yo ahí creo que me parece que la noción de cultura evidentemente es muy amplia y se puede entender o se puede pensar de diferentes maneras. De la manera en que se está describiendo o se está preguntando, interrogando por su función, finalmente a mí me parece que remite a esta idea de que la función de la cultura simplemente es la de la cohesión y la de la intersubjetividad, y que en este sentido habría que diferenciarla de las políticas estatales o gubernamentales, que pensar la cultura como un instrumento gubernamental se empieza a volver como muy complicado en su propia función, pues eso, como si se quiere llamar, como lo veníamos en el inicio, como romántica, pero que tiene que ver con esta condición de la cultura como algo que no se puede controlar, que no se puede determinar, porque es mucho más amplia que cualquier otra formación ideológica, vamos a decir, ¿no? O sea, tiene que ver con el lenguaje, con las prácticas, con los modos de ser, de existir, de habitar, ¿no? La cultura sobrepasa cualquier tipo de producción estatal. Entonces ahí lo que se vuelve como tenso, me parece, en este momento es el uso de esta noción de la función social para querer cumplir una función del propio Estado, ¿no? O sea, a mí lo complicado en este momento me parece intentar utilizar la cultura para pacificar el país, un país en guerra. Evidentemente hay casos donde se ha utilizado el arte y la cultura, como puede ser el caso de Colombia, que fue uno de los más exitosos, donde en algunos momentos estas prácticas culturales funcionaban para generar espacios de integración y demás. Pero creo que habría que ser muy puntuales para pensar en estos momentos de excepción, más que una generalización, para utilizar la cultura como medio para lograr ciertos fines que el Estado no ha logrado conquistar, ¿no? Que tiene que ver, ¿realmente el arte nos va a ayudar, o la cultura, a pacificar el país, a generar otras condiciones económicas? O sea, ¿cómo la cultura va a luchar con la minería abierta, con el despojo de tierras, con el feminicidio? Es decir, evidentemente me parece que la cultura funciona como resistencia y como queja, como reclamo, como modos de reclamar otros modos de existir, pero no sé qué tanto ahí la función del Estado, la demanda del Estado de determinar cierta noción de cultura, es donde a mí me genera mucha confusión en este momento. Sergio Raúl Arroyo, una de las cuestiones más complicadas es tomar, por ejemplo, las preguntas que Elena
acaba de poner sobre la mesa en serio, dejar de verlas como preguntas retóricas y hacerse a la idea de qué significaría encontrar una forma de describir un mecanismo por el cual efectivamente el campo cultural pudiera determinar este campo social. Resulta muy claro, los que tenemos la memoria puesta en eso, que esta hipótesis de que se podía pacificar el país con una política cultural estatal, pues es una hipótesis de Vasconcelos, en el sentido de que él, ahí estaba más especificado, imaginaba, cosa muy debatible, pero en fin, que la revolución y su guerra fratricida había sido generada por las diferencias de identidad del norte y el sur, los indígenas mayas y los norteños bigotudos, y que era necesario crear un cuerpo de referencias comunes. Esto es muy explícito en lo que Vasconcelos decía en su arrojo de querer plantear esa cultura nacional como una solución política. La verdad es que hoy es muy tenue lo que podemos afirmar sobre ese campo. ¿Cómo plantearías esto? O sea, si hubiera alguna manera de sustanciar esas mediaciones, ¿sería posible? ¿Es posible afirmar en una cierta medida que hay un efecto en donde la cultura puede intervenir en estos campos precisamente de establecer un tipo de comportamiento y de actitud ante la norma? Bueno, lo primero que debo decir es que me parece que en el fondo hay una especie de sustrato mágico en el hecho de creer que la cultura es una especie de bálsamo que va a poder remediar todas las cuarteaduras que tiene un sistema político. Yo creo que en el fondo de todo este asunto, en realidad lo que hay es una falsa creencia en que la cultura es justamente aquello que las instituciones pueden desarrollar. La cultura se desarrolla en todos sentidos, la cultura es una especie de crucero que tiene que ver con la historia, pero que también está relacionado con la propia vida cotidiana, que también tiene que ver con todas las prácticas sociales, tal como lo ha dicho Elena. El asunto a mí me parece que es mucho más complejo. El problema que estamos viviendo y esta especie de credibilidad en que la cultura se convierte en un santo remedio para muchísimas cosas está ligado a una especie de enfermedad estatista que se tiene en México. Esa enfermedad estatista tiene que ver con que la modernidad mexicana, a mí me parece, fue hecha desde el Estado. A partir del siglo XIX, el Estado siempre fue el que generó las políticas, no solo culturales, las políticas en términos de economía, de salud. El acompañamiento de la sociedad civil en realidad es muy endeble. Hoy día, incluso estamos viendo una especie de regreso a un mayor control estatista sobre los avances que a veces muy tímidamente había alcanzado la sociedad civil. Lo que creo es que cuando se habla de cultura, sí se está hablando en general desde las instituciones, aunque ya con cierto cuidado, con ciertas restricciones, se está hablando de un planteamiento sumamente hegemónico. Es decir, yo creo que no hemos podido desprendernos. Ahora hablo de la función social de la cultura, tal como la pregunta, que es la pregunta con la que se inició este programa. Yo creo que esa función ha variado, pero ha tenido en México una raíz profunda, una raíz histórica que es muy clara. El Estado desde la cultura la ha planteado como una especie de vía a través de la cual puede llegarse a las comunidades, en la cual se puede exaltar la indianidad, por ejemplo, en un momento dado, o la diversidad cultural desde la perspectiva étnica, ¿no? Y luego allanar diferencias, ¿no? Todas las distinciones que hay y volverlas a convertir en una especie de materia común. Yo creo que la política cultural en realidad ha envuelto de manera muy oficiosa, no hablo exclusivamente de este sistema, hablo de un proyecto en el que hemos participado muchísima gente a lo largo de más de 100 años, ¿no? Ha envuelto la cultura en lo que son las instituciones culturales, nos ha generado una especie de frontera entre lo que es el mundo real y lo que es el mundo de la cultura, incluso al grado de llevar a esta visión sumamente estatista como una especie de paradigma con el cual vamos a poder nosotros atravesar las partes más difíciles de nuestra propia historia. Creo que en realidad estamos en ciernes en muchos sentidos. Como siempre, estos proyectos que vienen desde el Estado avanzan, retroceden, y creo que estamos en un momento crucial. En este momento tenemos que empezar a definir realmente
algunos valores que están más allá de esta diversidad tan anquilosada de la que se habla, a veces con la que se nos llena la boca, pero que poco tiene que ver con la realidad. Y yo creo que hay por lo menos tres filos importantes en los que hay que observar el proceso cultural. Uno, que es que tiene un proyecto histórico, un trayecto ya muy grande, me parece a mí, y que no acaba de ceder paso a los organismos autónomos, a la sociedad civil, sino más bien, incluso en ciertos momentos lo está viendo como adversarios. Otro más que tiene que ver con ciertos valores y principios de orden comunitario que se han desarrollado en las ciudades, que se han desarrollado en ciertas zonas rurales del país y que con estas altas y bajas nos han dejado algún testimonio. Pero me parece a mí que el núcleo de lo que podría ser realmente una visión alternativa de la cultura nos la da lo irreductible que es la singularidad humana. Esto que creo que te referías al principio diciendo que es un valor existencial por el cual nosotros estamos aquí. Es decir, yo creo que el pensamiento crítico es el más alto valor que puede tener en este momento la cultura. Vamos a ir a una pausa y de regreso creo que vamos a hablar un poco más de los resultados de esa instrumentación del Estado en un largo plazo. Cuando oímos la expresión, la función social de la cultura, tenemos dos cosas. Por un lado, una cuestión académicamente legítima, algo que es imprescindible plantear, incluso como un misterio del campo social, cuando hay científicos sociales o humanistas. Y por otro lado, una expresión que se impone en el campo público y del que se siguen determinadas expectativas políticas y actos. Para mí, supongo que para muchos, y a lo mejor para ustedes, un hito en la historia de la cultura crítica mexicana fue la publicación de la Jáula de la Melancolía de Roger Bartra, por una cosa muy sencilla, porque él documentó que precisamente los intelectuales mexicanos estaban lejos de ser inocentes de haber producido al país, en el sentido de que su tesis es que el mexicanismo y la filosofía de lo mexicano y los autores que van de Diego Rivera a Octavio Paz crearon la representación de pueblo con la que el Estado ha funcionado. O sea que más que cambiar la mentalidad de la sociedad, ha creado el mecanismo con el que el Estado funciona. Y esto es una posible respuesta a la pregunta de ¿para qué sirve la cultura? ¿Cómo funciona la cultura? Como un discurso de élites respecto de cómo se instrumenta el Estado-Nación. En esa perspectiva me hacía un poco la pregunta, siguiendo lo que ustedes planteaban. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la función de la cultura es operativa? Creamos una imagen de pueblo, eso es lo determinante. Hemos generado un límite de expectativas el de los ciudadanos acerca de qué pueden decir, hacer. Establecemos una idea de qué es el campo político. Esa es un poco la pregunta. ¿Cuál es la eficacia de la noción de la función de la cultura como un discurso establecido en este país? Y ahora vamos a empezar un poco al revés por Elena Chávez. Bueno, claro, en México es impresionante el lugar de la cultura en el proyecto Nación después de la Revolución, eso es clarísimo. Y a mí me parece que hay un vínculo muy importante con la imagen, donde justamente la imagen ha funcionado como vehículo para crear una identidad nacional. Y es muy interesante cómo el Estado mexicano utilizó la imagen para buscar en esta representación una identidad y generar un proyecto nacional. Me parece que es claro que en esta utilización de la cultura se ha levantado un proyecto de lo mexicano que ha sido sustancial para levantar el país y que presenta todos los problemas que también ya vimos, que también genera un aplanamiento, que también genera exclusiones, que también genera una serie de representaciones. En el arte lo que se está jugando y en la cultura es una serie de representaciones de quién está incluido y quién no está incluido. Y eso es quizás lo interesante, es decir, se genera un reparto en esta cultura oficial y lo que va a haber es un disenso o un antagonismo contra esa representación. O sea, necesariamente tiene que haber un antagonismo con la representación oficial. Entonces, es decir, por más que el Proyecto Nacional de los años 30 intentó integrar a una población, lo hizo desde una representación de lo indígena que fallaba, ¿no? Y que podemos pensar que el levantamiento de los zapatistas en el 94 tenía que ver con romper esa representación de lo indígena y crear un sujeto político diferente.
ahora se quiere incluir de nuevo a los pueblos indígenas y va a haber un quiebre con esa representación que se está generando desde la hegemonía o con una representación de lo femenino que quiere hacer una cultura dominante y que va a tener que haber una ruptura que viene de otro lado, que viene de las protestas, que viene de llenar de brillantina el centro en oposición aún con un gobierno que se dice a sí mismo incluyente. Entonces me parece que es un juego y es parte de este tipo de producción, de una manera de visibilidad y donde siempre va a tener que haber una ruptura. Esto no puede ser estático, ¿no? Había una provocación en lo que Sergio Raúl nos decía que me parece que hay que retomar. Yo entendía que hay un punto donde tú sugerías que en este país una de las funciones sociales de la cultura ha sido crear la ilusión hegemónica de que el Estado es importantísimo, es el actor fundamental y todos tenemos que seguir amparados en este leviatán. ¿Podrías elaborar un poco sobre ese tema? Bueno, desde luego yo no soy determinista, pero creo que esa ha sido una función ineludible que hay que enfrentar y que hay que tratar de manera muy directa. Hay una cosa que es interesante. Cuando se habla, por ejemplo, del vasconcelismo, que en muchos sentidos creo que ese redescubrimiento es un redescubrimiento pues bastante tardío, porque en realidad en la práctica, efectivamente, tal como lo señala Gerardo, se ha mantenido viva esa imagen. Yo no sé que en términos activos, en la praxis, qué tan efectivo haya sido, tengo mis reservas, pero creo que por lo menos en el terreno, ese terreno nebuloso de la simbología nacionalista, las cosas han funcionado en ese sentido. Pero hay un tema que es interesante. En realidad ese primer estado posrevolucionario lo que promueve es una idea de unidad, de identidad común. Esa identidad común en realidad lo que hace es allanar distinciones y diferencias. Es decir, es una identidad que subraya la mexicanidad por encima de todas las cosas. De manera ya bastante posterior, el Estado mexicano, y esto no es una especie de dádiva de la propia estructura gubernamental, sino el Estado mexicano empieza a reconocer la diversidad como un factor que viene bajo presiones de la propia sociedad civil, es decir, el mundo funciona de una manera distinta a esta imaginación estatalista. Y entonces, a partir de ese momento, se empieza a hablar de una diversidad, que eso a mí me parece un fenómeno interesante, es decir, de una especie de unanimidad en el terreno de lo identitario nacionalista, Estado-nación hegemónico, surge una cosa distinta, que es un Estado que reclama la distinción de diferentes grupos. Justamente ese salto se da fundamentalmente en el terreno étnico. Hace rato yo me refería un poco a esto. Ese terreno étnico es un puente que se utilizó mucho hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el Estado posrevolucionario para legitimar. Es un puente que se trata, incluso que se traza, un puente histórico que se traza con respecto al pasado antiguo, pero que en realidad no funciona, porque como todos sabemos, ¿no?, el mundo indígena se ha visto avasallado por las diferentes formas de gobierno y por las diferentes estructuras históricas que ha atravesado, pero por otra parte, esa idea de diversidad es una idea, creo yo, todavía llena de trampas, porque en realidad no reconoce sino cierto tipo de diversidad, que es la que puede resultar más o menos cómoda para enfrentar el Estado. Pero esta diversidad crítica a la que yo me refería y en la cual la cultura tiene que incidir, es una diversidad que es autónoma y en realidad el Estado, y no solamente me refiero porque no quiero generar polémicas nada más con respecto a lo que está sucediendo actualmente en México, aunque sí tiene una cierta eficacia, a lo largo de muchos años esa diversidad no es identificada con aquellos que tienen una cierta discrepancia con respecto a las estructuras estatistas. Es decir, no solamente me refiero al movimiento zapatista, sino ya en lo individual. Hoy día pesa mucho el hecho de que haya sujetos individuales que de modo irreductible no aceptan las formas de hegemonía que puede pretender el Estado, aún apelando a los pobres y a los indígenas, ¿no?, que siempre han sido como el escudo gubernamental para hablar de esta especie de nacionalismo. Y además, por otra parte, creo yo que hay suficientes elementos en la mesa como para dar entrada a algo que estabas tú planteando al principio, que nos decías en el corte, de cómo poner un poco, cómo encontrar alternativas para, bueno, la alternativa me parece que es algo que se fue dando de manera muy tortuosa y difícil a lo largo de las últimas décadas, que es la inserción de la sociedad civil o de ciertos grupos autónomos que no piensan en el mismo sentido que el Estado y que tienen un rejuego con el Estado, incluso con diálogos muy productivos y sanos con el propio Estado, pero que tienen una valoración auténtica, independiente,
con autonomía respecto de lo que es México, respecto a lo que es la historia y respecto a lo que es la vida comunitaria, en particular respecto a lo que deben ser los procesos culturales. Ahí la diversidad es de una enorme gama de cosas en donde ya al Estado no se le hace tan fácil o tan simple tener una aceptación tácita, ¿no? Entonces, ¿cómo ha funcionado esto? Pues ha funcionado de muchas maneras, porque ha habido a lo largo del tiempo gente muy hábil, buenos funcionarios públicos, ha habido buenos ejercicios públicos, ha habido gente de talento que se ha insertado en las instituciones y que ha podido hacer muchísimas cosas. Es decir, no hay un determinismo que nos haya llevado a esta visión hegemónica, pero sí ha habido intervenciones que en lo particular o instituciones que en lo concreto han dado pautas para grandes y nuevas discusiones. Me parece que es muy interesante poner en la mesa, además aprovechando, ustedes dos fueron funcionarios culturales muy importantes, director del INA, director del INBA, director de difusión cultural. El problema de esta mediación, de esta articulación, o sea, yo reconozco muy claramente en ustedes, pero también en muchos otros, que una complicación seria para el que es funcionario cultural de alto rango, no para los que estamos, digamos, en el campo de batalla, es tener que mediar entre una clase dirigente, política y empresarial, muy poco informada, interesada y formada por la cultura, que precisamente está muy obsesionada con estas nociones funcionalistas, o quiere que la cultura sea redentorista, o quiere que sea integradora hegemónica, o la plantea como una estructura de beneficencia social, y del otro lado, el rol del funcionario es tratar de conectar esa demanda absurda con, vamos a decirle así, el campesinado cultural que está yendo en muchas direcciones y que muy frecuentemente está yendo en contra de esa representación. Esa es, digamos, la situación del aparato cultural, el tratar de mediar entre la supuesta función y la verdadera disfuncionalidad, para decirlo sociológicamente, o exagero. No, no exageras, yo creo que te acercas mucho a lo que es la realidad. La verdad es que hay que recordar que las ideas de Vasconcelos vienen de otra idea integradora, de las ideas de Lunacharsky en la Unión Soviética, en donde también se trataba de lo mismo, de integrar estatismo puro, pero con una idea política detrás, ¿no? La Unión Soviética. Pero eso no se puede mantener, como vimos después, cuando viene abajo el sistema, estallan todas culturalmente y política y económicamente y se deshace aquello. Bueno, aquí en México no ha sucedido así, aunque de alguna manera ha habido disidencias que otras instituciones, incluso el Estado, se han encargado de hacer contra el discurso nacionalista, muralista, etc. Digamos, lo primero que se alza en contra es la propia Universidad Nacional. La política cultural de los años 50, 60 de la UNAM iba en sentido contrario. Fue aquí donde se apoyó a todas las disidencias culturales, fue aquí donde se experimentó. Y bueno, es una institución estatal, la universidad. El 68. El 68 fue es el resultado de toda esa implosión. Y aquí, bueno, entonces efectivamente, tú usaste la palabra resistencia. Efectivamente, la cultura es una forma de resistencia permanente, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que hoy hay una insistencia en lo comunitario, pero lo comunitario se identifica con lo indígena, se identifica con lo rural, lo cual es una tontería, porque en realidad hoy las comunidades son urbanas, las tribus urbanas, hay muchísimas cosas muy distintas, y ha habido, como dice Sergio, a lo largo de estos años, surgimiento de muchas entidades, no solo la participación del sector privado en los patronatos y todo esto, sino los grupos que establecen sus propios campos de cultura a un lado del Estado. Dejan el plato puesto perfectamente para que abordemos qué es el siguiente momento de estallido o resistencia en esta telenovela de lo que es la cultura en México. Comunidades, la vida comunitaria, la cultura comunitaria. Dice el filósofo Antonio Escotado, provocando por supuesto,
que esos son términos que solo tuvieron sentido en la formación de los cuerpos monásticos medievales y que en realidad la palabra, incluso la palabra comunismo, viene de la memoria de esa experiencia. Efectivamente estamos ante un momento histórico en donde tanto un sector de la izquierda cultural como el propio aparato de Estado están insistiendo en la idea de que nosotros tenemos que arribar a un modelo de comunidad cultural y frecuentemente, como lo planteó Sergio Raúl y también el doctor Estrada, el referente parece ser una especie de pequeño grupo campesino no occidental, claramente que se conoce cara a cara y que practica los mismos tipos de ritos. ¿Qué desafío plantea, por un lado, a la noción de política cultural y por otro lado a la noción de las prácticas culturales, el enfrentarse a un momento donde hay esta expectativa, en donde pareciera que, por ejemplo, ser punk o ser practicante de haikus no es una posición admisible? Empezaremos hoy quizá con Sergio Raúl. Bueno, lo primero que voy a decir es que ya hay un gran sector de la sociedad que se niega a ser considerado simplemente un consumidor cultural, que no quiere estar en esa especie de retrato cliché del nacionalismo, donde todo cabe, que hay reclamos de ser singular en una sociedad que tanto declararse hegemónica, de tanto declararse comunitaria, un poco ha cansado. Yo debo decir que hay una serie de fenómenos que son muy interesantes. En México, por ejemplo, varios de los procesos que tienen que ver con el desarrollo social en las últimas décadas, pienso en los movimientos sobre el medio ambiente, en los movimientos que tienen que ver sobre la preferencia sexual, en movimientos que tienen que ver con la discapacidad, son movimientos que no han surgido del Estado, entre otros muchos, incluso varios movimientos que tienen que ver con procesos culturales, no salieron del Estado. Se convirtieron a veces en alguna oficina pública por un reclamo y por una presión de la propia sociedad civil. Es decir, los movimientos ambientalistas no surgieron de ahí, los movimientos de reconocimiento a la diversidad sexual no surgieron del Estado. Fueron un poco un reflejo de las presiones que se ejerció por un sector de la sociedad civil. Hoy día yo creo que frente a esos temas y muchos otros, el proceso es justamente inverso al que se ha estado dando durante mucho tiempo, no creer en los poderes mágicos de una cultura administrada, sino más bien apostarle a la autonomía, a las libertades singulares, que son irreductibles, como decía en algún momento. Creo que estas visiones arquetípicas son visiones que debemos dejar efectivamente para un museo arqueológico, porque no dejan de ser parte de lo que hemos sido a través de la historia, pero hoy esa especie de retrato de familia en el que estuvimos insertos durante muchos años, ya no es posible seguir utilizándolo para tratar de generar una realidad que ya no es. Por tanto, yo creo que las acciones civiles se vuelven importantes. Hoy me parece que es interesante el hecho de que una buena parte de las agrupaciones, digamos, independientes o que tenían una vinculación con el Estado y que estaban ofreciendo ciertos resultados a través del tiempo, ya dejaron de ser reconocidas como tales. Y no pienso en los patronatos. Yo creo que la historia de los patronatos también es una historia un poco tortuosa y eso. No, pienso yo en movimientos mucho más activos, mucho más profundos y más incisivos. De cualquier modo, creo que es una sociedad, la mexicana, que ha vivido una democracia demasiado tortuosa, demasiado complicada, y que corre riesgos gravísimos, como lo de concebir otra vez tener una visión de cultura que esté exclusivamente formada o amparada por la visión estatalista, que esté sujeta y de alguna manera la coartada principal sean los presupuestos públicos, ¿no?, para poder implementar y para poder imponer esa visión. Hay que pensar que cada Estado impone como vencedores de la historia en su momento, por lo menos los vencedores sexenales de cierta etapa de la historia, imponen su visión de cultura. Y yo creo que frente a eso el único remedio real es el contrapeso de las sociedades civiles, el contrapeso de las visiones autónomas y justamente lo que decía yo en un principio, poner la mayor función de la cultura en el terreno del pensamiento crítico. Gerardo, sin embargo, no podemos ocultar que hay un momento de conflicto.
uno sabe que hay una tensión entre los sectores de producción cultural. Hay también algunos sectores que se sintieron opacados o disminuidos y que probablemente ven la oportunidad en que haya una especie como de vuelco de las políticas. Hay algunos expectativas de restaurar alguna clase de unidad representativa. Un poco la pregunta que yo me planteo es, estamos en una situación donde efectivamente el control de los aparatos culturales pues sí, sigue teniendo mucho peso, más en el diseño histórico de 100 años de tener un aparato cultural dominante. Uno va a una librería de una editorial estatal y si de pronto resulta que hay nada más 10 volúmenes de colección popular y todos están dedicados a revoluciones latinoamericanas ya pasadas, pues uno sabe que empieza a haber una especie de tensión entre producción y distribución. Ese campo, ¿cómo es que lo imaginas? ¿Puede existir un campo cultural sin disputar el campo de la administración cultural? Pues yo creo que, en fin, si entendí bien la pregunta, me parece que no, que lo que va a suceder, es lo que está pasando, que la creación, la cultura como tal, se está dando por todos lados, es la sociedad. Si nos fijamos en el panorama del desarrollo de la cultura en los últimos 20 años, 30 años, nos daremos cuenta que cada vez el papel más de la sociedad, cuando me refería a los patronatos, me refería para resolver el problema de presupuestal que agobia siempre a las instituciones culturales. Pero el tema allí es que de todas maneras el cine, por ejemplo, los éxitos del cine mexicano de los últimos años no tuvieron nada que ver con lo que hacía IMCINE, se hicieron totalmente al margen. Todo el surgimiento de los nuevos grupos musicales que son la nueva identidad musical de mí, con Café Tacuba, todos surgieron aparte, ¿no? Si no tiene nada que ver con lo que hizo el Estado, dejó de hacer. Entonces yo creo que eso se va a fortalecer enormemente, que va a abrir un nuevo campo y que es un campo de resistencia y que ese va a ir creciendo. El poder político no resiste la crítica y ese es el tema de todo esto. Cualquier poder para mí es igual, ¿no? Es decir, todos los poderes tienen las mismas características. El poder político es una cosa que busca la hegemonía, que busca terreno parejo, un terreno de entendimiento con la sociedad a partir de su propia concepción. Pues eso no existe más. La sociedad es la que es plural, la que es diversa, y yo creo que cada vez se va a fortalecer. Entonces, es en ese terreno, no creo que vayan a surgir, las instituciones culturales van en sentido inverso. Yo me opuse intelectualmente nada más a la creación de una Secretaría de la Cultura. Me parece que va en el sentido inverso de lo que debieron ser las cosas. La idea del Consejo para la Cultura era mejor, porque la idea del Consejo nos remitía a algo más de participativo, más participativo, ¿no? ¿No? Los estados, las instituciones que hacen cultura. La idea de una Secretaría de Cultura es absolutamente vertical. Entonces, bueno, fuimos ya desde hace años hacia atrás, ¿no? Entonces yo creo que eso está demostrando su ineficacia y ahora lo va a hacer más, en la medida en que el discurso gubiernista va por un lado y el discurso de la sociedad va por otro lado, sobre todo en el campo cultural. Elena Chávez planteaba que estamos efectivamente en un momento donde, a contrasentido de esta expectativa de unidad, lo que tenemos es cambios de discurso muy profundos y además la decisión de formas de intervención política, cultural, que están señalando una disgregación en muchos sentidos. Parecía que era particularmente importante el modo en que los ejes del género y también un poco de la condición de formar una cultura en una especie de cosmopolitismo transitorio, están atravesando el campo social. Para plantearlo de una manera muy sencilla, pareciera como que la distinción muy clásica del Estado mexicano entre lo popular y lo elitista no se sostiene aquí, que las disgregaciones van en otra dirección. Quizá podrías hablarnos de cómo sientes que está perfilándose esos nuevos bloques. A ver, yo creo que es claro también que el gobierno actual está incorporando reclamos que han estado presentes en los últimos 20 años. Reclamos sobre la representación de lo indígena, reclamos sobre la representación del género, reclamos sobre el elitismo del arte, y me parece que es interesante que lo intenten incluir. El problema quizás tiene que ver con esta pretensión de un Estado al estilo de los años 30, donde
en esta inclusión se pretende determinar una función que es una función que es a la vez cerrada, única y completamente delimitada. Es decir, le estamos pidiendo al Estado una cosa que es complicada, que es, por un lado, que genere una estructura robusta y diversa sobre la cultura, que apoye, que se descentralice, pero que al mismo tiempo acepte que al interior va a estar la semilla de la crítica que lo puede destruir. Eso es lo que le estamos pidiendo y está bien, esa va a ser la demanda que le vamos a seguir haciendo, que es lo que tiene que entender un poco este Estado y el que viene y el que vendrá y cualquier otro poder. Es decir, que en la cultura que ellos mismos tienen que defender está la posibilidad de disidencia y de resistencia ante las propias políticas que ellos van a establecer. Y que ese es el lugar de la cultura, o sea, generar estas estructuras para que al interior se pueda presentar cualquier tipo de resistencia como sea. Entonces, no sé, ahí me parece que hay algo que tenemos que entender que es complejo para el poder de aceptar, pero que ahí está como estas posibilidades. O sea, va a seguir siendo incluyente o va a incluir otras nuevas representaciones este gobierno, pero eso no va a pacificar, al contrario, tiene que generar muchas más posibilidades de ruptura y que va a seguir sucediendo y no sé si lo quiere entender este gobierno o no. Quizá un punto que extraigo un poco de lo que dicen ustedes y que el tiempo un poco nos obliga a cerrar ahí, es saber que un gran problema que tenemos es la construcción piramidal de una estructura que viene de la presidencia y que pretende establecer una política cultural. Una alternativa que otras sociedades han encontrado para el hecho de que el campo cultural va en muchas direcciones y además abre el espacio de la crítica, es establecer el lugar de gestión en un lugar institucional bajo, en donde hay autonomía de estructuras, y entonces cada una tiene un espacio de tanto de interlocución como de gestión. Eso me parece que es un elemento evidente, pero Sergio Raúl tenía una idea que no quiero... Una última consideración. En realidad, al Estado no se le está pidiendo ninguna dádiva. La sociedad se mueve y la realidad es algo que tiene que enfrentar. El Estado no actúa dando concesiones, no debe actuar dando concesiones, sino constatando realidades. Esas realidades van en diferentes sentidos, no van en el sentido que la propia visión gubernamental tiene. Yo creo que nada de lo que pueda surgir en los próximos años tiene que ser resultado, nada de lo que pueda realmente cambiar, transformar o modificar las relaciones entre la sociedad y las instituciones culturales puede venir exclusivamente de los patrones dados por el propio Estado. Yo creo que tiene esto que darse simplemente como un reconocimiento justamente de esa diversidad que tanto se proclama, pero no como dádiva. Es decir, el Estado, y pienso en diferentes sentidos, en diferentes lugares del mundo esa crítica se ha dado y han subsistido formas de autonomía, a veces subsidiadas, a veces no subsidiadas, que se han dado. Aún en los países más estatistas, en los países que tuvieron mayores complicaciones, pienso en el mundo soviético, la disidencia tuvo un papel luminoso. Tenemos que terminar, quizá lo voy a plantear diciendo que efectivamente estamos en un momento donde más que estarle exigiendo una función a la cultura, estamos ante el dilema de si el Estado puede cambiar de función para poder albergar las fuerzas que esta sociedad está generando y que claramente, limitadas con una visión simplista, lo único que pueden producir es más conflicto. Muchas gracias y al contrario, gracias. Vemos.